Continuamos aquí con Inmorales y ya como adelantáramos está preparada la invitada de este segmento, es nuestra columnista del mes, es la licenciada Laura Cardellini, a quien le damos la bienvenida por supuesto. Hola Laura, nuevamente un placer recibirte una vez más. Hola Luis, hola Diego, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Una maravilla. Y fíjate el tema que nos tocó hoy, ¿no? Sueños y fantasías. Buen tema, lindo tema. Y aparte ustedes abrieron todo. Así que Luis, volver a repetir tu frase de entrada. Claro, por eso queríamos charlar con vos un poco y analizar justamente eso. ¿Se puede vivir de sueños y de fantasías? Sí, y de las sexuales también. Ajá. ¿Son suficientes para llenar una existencia, una necesidad? Es muy amplia la pregunta, sí, claro. Pero se me ocurre una respuesta rápida. La gente que por alguna razón espiritual o de creencia elige no practicar la sexualidad y vive básicamente de una fantasía sexual hacia un Dios todopoderoso. Por ejemplo, un cura o una monja. Ajá. Claramente tienen fantasías sexuales. Hipotéticamente nunca deberían tener una práctica sexual. Así que esa gente vive de fantasías. Y la gente que recurre a las fantasías es más proclive a demostrar una incapacidad para poder concretar las mismas, llevarlas al plano del hecho, ¿o no tiene nada que ver? No, en general te diría como norma general, una persona que tiene buen manejo de su fantasía, de la ideación y de poder tener representaciones mentales en la cabeza. Me voy a acotar a lo sexual, sí, pero con respecto a la vida, porque las fantasías son, en esto hablamos de los sexuales, pero la gente tenemos fantasías absolutamente sobre todo, sobre eso, cómo crear un iPhone, cómo crear un puente, cómo descubrir la pólvora. O sea, eso es nuestro motor, es el alimento del alma, las fantasías. Sí, claro. Pero si me acoto a la sexualidad, una persona que tiene buenas fantasías sexuales en realidad tiene un pronóstico de ser una buena persona, un buen amante, una persona que puede ser muy creativa en la sexualidad. O sea que las fantasías nos pueden ayudar. La creatividad de la sexualidad sí. es buena parte. ¿Cómo? Es decir, que las fantasías nos podrían ayudar a desplegar una vida sexual más plena, si sabemos dirigirlas o no sé cómo decirlo, o direccionarlas de la manera adecuada. Todos tenemos todo el tiempo fantasías sexuales, desde siempre. Desde el día que empezaste a tener hormonas, empezaste a fantasear en sexualidad, empezaste a fantasear. O sea, tu sexualidad, y la de todos, primeramente fue fantasía. Sí. Porque seguramente empezaron los pensamientos, empezaron los deseos, y quizás empezó por masturbación, por encontrarse con un otro. Pero ser creativo, lo cual implica tener fantasías, es un muy buen elemento para la sexualidad. De hecho, en general lo que tratamos digamos, para las parejas o para las personas que quieren desplegar un poco más su sexualidad, el ejercicio básico es, conectarlos con sus fantasías, ¿no? Abrir esas partes de nuestra cabeza que por distintas razones en general fueron, y por cultura, no por alguna razón, en general por cultura, por mandatos culturales, fueron como cerradas, ¿no? No pienses eso está mal, eso no se hace, eso no se piensa. Y el gran secreto de la fantasía es que es un gran motor para el deseo, como decías vos, Diego, el otro día, como para cachondearse, para anticipar un encuentro, para ponerle un poco de condimento. A ver, ¿cómo nos cachondeamos? ¿Cómo llegamos al encuentro con más deseo? Con fantasías, básicamente, que son los pensamientos, nos vamos anticipando a las situaciones. Entonces, cuando llega el encuentro, tiene todo ese condimento de sal y pimienta. Laura, a ver, entiendo que, que cada persona puede elegir y esto abre un abanico infinito, pero si vos hablabas de, por ejemplo, de que las fantasías, sueños, creo que la palabra sueños la podemos por ahora meter dentro de lo que es las fantasías, este tema que estamos tratando. Dentro de las fantasías, y obviamente siempre nos enfocamos en lo sexual, pero puede abrirse a un montón más de temas. Digo, esta fantasía sirve como motor, bien lo definiste así, justamente para después plasmarlo, llevarlo a cabo. Y digo,
¿Qué pasa? O si es un problema. O no. Bueno, ahí justamente lo que iba a preguntar es: ¿qué pasa en los casos donde después todo este posible motor, intencionalmente o no se lleva a cabo? Bueno, me ensamblo en esta pregunta de Diego y agrego una preguntita que se puede tomar como la misma. ¿Cómo hacemos para que esa fantasía se vuelva realidad? Bueno, vamos por el principio. Sí. Las fantasías son maravillosas y es el condimento del alma, o sea que está bueno fantasear. Primero, no todas las fantasías van a llevarse a la práctica, ¿sí? O sea, uno puede tener como distintos niveles de fantasía. Las fantasías que son muy privadas y que ni siquiera quiero compartir con mi pareja, ni siquiera verbalizarlas. Después están las fantasías que podemos compartir y que si no las llevo a la práctica, por ejemplo, vamos a ser concretos. El trío, el famoso fantasía que tiene todo el mundo ahora, que es hacer un trío, por ejemplo. Entonces, yo puedo elegir no llevarla a la práctica porque no tengo ganas, porque no es mi momento, porque quizás no fantaseo, me da un montón de energía y de cachondeo, pero siento que no es el momento, o por lo menos con esta pareja no, o no nos pusimos de acuerdo, por ejemplo. Pero sí lo puedo implementar en el juego de la pareja. Claro. Entonces, esa es una forma intermedia de jugar la fantasía, pero no tengo que cumplir la fantasía. Claro. Jugamos a que hay un otro. Jugamos, y si hubiera una persona, ¿y qué te diría? ¿Y cómo harías? Entonces, en el juego erótico lo incorporo, hago como si estuviera, pero en el fondo no está. Lo que acabas de decir, y ahí es un Laura, intermedio. Sí, lo que acabas de decir abre una viñeta muy interesante. A veces lo que excita es la fantasía misma, pero cuando la querés llevar al plano de la realidad, no te gusta. Como que no tiene nada que ver con lo que vos fantaseabas o con lo que vos suponías que iba a pasar, y a veces puede dar el efecto contrario de lo que vos querías. Eso, digamos, en las fantasías puede pasar esto. Puede ser que yo cuando decido jugar mi fantasía, por ejemplo, Sí. Hablemos de un trío porque es como la más... Tal cual, sí. La llevo a juego y después me trae un montón de complicaciones. Sea si elige una mujer o elige un hombre. Sí. Le diste más buena el otro. O sea, tengo un consultorio todo el tiempo, parejas que después de haber tenido tríos así espontáneos, sin haberlo pensado demasiado, pues vienen con los problemas que le generó esa fantasía puesta en escena. Como que tal vez generó más problemas que antes, ¿no? Sí. Divino. ¿Cómo? Que tal vez generó más problemas que antes la consecución de esa fantasía, ¿no? Entonces, por eso las fantasías tienen esto de que pueden concretarse y a veces pueden ser espléndidas. Y a veces no necesariamente uno las puede jugar. Aparte de fantasías sexuales también estoy en una playa con mi pareja y los dos nos metemos desnudos al mar. Eso es una fantasía sexual también. Ajá, claro. No solo las fantasías sexuales son las de altísimo voltaje. Sí. ¿Sí? Entonces, claro. Hay un rango de fantasías que seguramente las puedo poner en práctica y que seguramente son muy placenteras. No sé, me imagino que los dos meternos desnudos en el mar puede ser algo placentero, salvo que haya alguna situación muy incómoda, pero esas se pueden implementar. Otras quizás son un poco más complejas, hay que charlarlas más, ir de a poco, experimentarlas, probar. Digamos, hay millones de fantasías y está bueno explorarlas. Mi experiencia como terapeuta es que cuando las parejas pueden poner en palabras en la pareja, abrir como esta caja de Pandora de fantasías, profundiza mucho los lazos entre la pareja, muchísimo, y eleva el nivel de erotismo de la pareja, aunque no se lleven ninguna a cabo, ¿eh? ¿Y qué pasa? Porque es mostrarme al otro, es mostrar mi parte más vulnerable, mi parte que quizás nunca lo compartí con nadie, donde, no sé, me gusta que me aten, sé, cosas que la gente, que todos tenemos distintas fantasías, que son bastante simples, pero que nos da mucho pudor compartirlas. Claro. ¿Y qué pasa, Laura? Poder abrirlos es lindo. Sí, y por ejemplo, ¿y qué pasa en los casos donde la fantasía no incluye a la otra parte en la pareja? Mira, una respuesta interesante sería: no la compartas esa. O sea, de alguna manera podemos decir que es inevitable, es común, pero lo ideal sería,
o compartirlo en el caso de que la otra persona lo acepte, o directamente hace algo que no difundirlo, no comunicarlo. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre, Diego? Tírame una idea. Yo tengo un ejemplo interesante para compartir. Había un caso de una pareja en la cual ella se iba a dormir y él se quedaba a través de internet teniendo contactos virtuales con chicas donde se hablaba todo el tiempo de sexo, él se excitaba y todo esto, pero su discurso era: pero lo mío es una fantasía nada más. Esto abre un poco el juego, es decir, ¿era una fantasía nada más? Cuando vos, a ver, eso es sexo virtual, es sexo, digamos, por teléfono. Sexting. Digamos, ya superaría, digamos, lo que es una fantasía. Ajá. Eso es algo concreto donde vos tomás una acción. Claro, ¿sí? totalmente. O sea, eso no está calificado como fantasía. Fantasía es algo que vos estás haciendo una representación en tu mente. En tu mente y nada pero más. Pero él hace un acto concreto. Claro. Eso lo podría compartir o no con la mujer y la mujer podría estar de acuerdo o no con esto. Y un dato interesante que esto les va a gustar es, por lo menos desde la sexología o desde nuestra mirada, es nosotros no miramos las fantasías como infidelidad. Ajá, ok. ¿Sí? A ver, si yo fantaseo con Julia Roberts o con Pamela Anderson, que es de nuestra edad, Luis, Pamela Anderson, claramente es una fantasía. Entonces, eso vos lo podés, digamos, puede ser como carbón o como alimento para que vos tengas una fantasía, pero no necesariamente estás siendo infiel, ¿sí? Claro. Como que en la fantasía todo vale. Sí. Y además ¿sí? Es como una fantasía aceptada porque es una fantasía lejana. El fantasear con estrellas del cine lo coloca en un plano, si se quiere, sumamente lejano y hasta aceptado. Bueno, vive en otro país, no pasa nada. ¿Qué pasaría? Pero sería otro tema en el caso de que fantaseas con una celebrity y de repente tenés con tu cercanía. Vecina, por ejemplo. No, claro. pero digo, es donde se transformaría. Claro, pero donde transformas esa lejanía con una posibilidad. Es un poco más complejo. Claro. Ahí es un poco más complejo, porque ahí ya salís un poco de la fantasía en deseo. O sea, estás deseando al otro, que es diferente. Yo en mi fantasía, claro que no es una realidad. Ahora, si yo fantaseo con, no sé, soy un varón y fantaseo con la hija menor de mi mujer, y ahí es un poco más complejo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. O sea, ahí, digamos, entramos en otro ámbito. Una cosa es la fantasía donde yo sé que no la puedo cumplir y otra cosa es una fantasía o una obsesión donde entramos en otro tipo de cosas, donde entramos en una cosa más parafílica, algo más complejo, que otro día si quieren lo hablamos, porque es bastante más complejo y no corresponde hablarlo así tan rápido. Ok, Laura, sí, tengo otra pregunta. Sí, te escucho. Uy, se cortó lo último. Yo fantaseo con que haya una mejor conectividad. Sí. A ver si la fantaseamos una buena conectividad, sí, Laura. Justo se cortó lo último. Definitivamente. Repetí lo que nos estabas comentando. Sí. Te escucho, Luis. Ok, te estaba por preguntar si el mantener para uno mismo una fantasía estando en pareja no es mucho más beneficioso para la pareja que el compartirlo. Yo creo que te diría depende. Depende el tenor, depende el contenido, depende cuál es la fantasía. En general, la experiencia en la clínica te dice que abrirme al otro y poder contar ese rango de fantasías que quiero compartir suele generar niveles de intimidad muy fuertes. Claro. Quizás fantasías que no las voy a compartir nunca y está bien también, porque eso es esa privacidad, aunque sea una pareja de mucho tiempo, y esto es una privacidad, todos necesitamos una privacidad. Sí, y también tiene que ver con la característica de la pareja de cada uno, si está preparado o no para aceptar esa fantasía. Sí, a ver, si de pronto, por ejemplo, tengo una pareja muy celosa y mi fantasía es con la vecina y te diría, no la abras. No, claro. ¿Ah? Ahora es una persona canchera que está, digamos, que tiene una pareja simplemente abierto, tiene una pareja con donde esto le puede ratonear. Sí. Bueno, capaz lo abrís, pero tenés que chequear un poco cómo está el otro, porque si no, digamos, vas a reducir algo contrario a tu deseo, que es ratonearla, abrirla, despertarle el deseo.
Hay parejas que, digamos, que juegan con esto y está todo bien. Por eso es importante empezar de a poco, empezar a abrir, ver la respuesta. Y volviendo un poco a tu pregunta anterior, seguramente hay fantasías que nunca le abriríamos a la pareja, aunque tuviéramos toda la intimidad del mundo, porque es un mundo privado. Totalmente. No tenemos que abrir todas. Si uno quiere, abre, pero no necesariamente, y no estás siendo infiel ni siendo... no es que no hay confianza. Claro, porque no consumas, queda en el plano de la fantasía. En tanto y en cuanto no consumes, no veo el peligro. Sí, ahora justamente con los dos ejemplos que acabas de mencionar, Laura, ¿qué pasa, o mejor dicho, qué pasa no es, las personas que fantasean y no es debido de alguna manera, ¿se puede contrarrestar? ¿Hay una forma mental o de alguna estructura psicológica, por así decirlo, donde uno pueda evitar fantasear? Eso como en el primer ejemplo, digamos, una persona que sería fantaseo con la vecina y de repente está todo mal. Y en el otro caso, a ver si es posible también, es justamente qué pasa o cómo, si hay algún tipo de ejercicio o cuál es la estructura mental de una persona que, por ejemplo, no tiene fantasías o cree que no tiene fantasías. Y si está bueno tenerlas. Empiezo por el final y después por el principio. A ver, la técnica que usamos los psicólogos todo el tiempo, digamos, no solamente sexual, sino, digamos, en las técnicas hacia, no sé, el afrontamiento de una fobia, es básicamente las visualizaciones. O sea, se empieza a practicar las fantasías con esto de empezar a visualizar, ¿sí? Uno va guiando al paciente por distintos momentos y la persona va imaginándose. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más kinestésicas. No necesariamente todas las personas van a fantasear con imágenes de tricolor y con unos sonidos en estéreo, pero con que puedan hacerse la idea y empezar como a poder poner, como toda actividad se practica, ¿sí? Hay personas que son muy soñadoras y muy fantasiosas, porque soñar es soñar despierto la fantasía en el fondo. Y hay personas que les cuesta un montón. Obviamente tiene que ver con esto de la rigidez o la creatividad o la capacidad de fantasear. ¿Cómo se puede dejar de fantasear algo que te tiene muy... A ver, una cosa es algo que querés mucho y la cosa es una obsesión. La obsesión tiene un tratamiento y es como ya algo cuando te pica el cerebro de una forma bastante particular. El deseo, bueno, puede ser algo que te despertó el deseo y que tengas que, no sé, encontrar la forma como para sacarte el deseo o las ganas. Ahí hay distintas salidas, algunas otras menos ortodoxas. Pero bueno, tiene que ver con controlar los pensamientos, ¿sí? No sé, es lo mismo que mañana me quiero comprar un Ferrari, bueno, uno sabe hasta dónde puede y hasta dónde no puede, cuánto esto te va a modificar en el día, cuánto tiempo estás pensando en el día esto, qué conducta te lleva a esto. Que no tengas conductas impulsivas, bueno, puede ser una meta hacia donde llegas y trabajar hacia eso. Ahora, no sé, no tengo plata, pero saco un crédito para comprar una Ferrari y estás en un lugar donde actúas un poco impulsivamente. Laura, vos hablaste de las fantasías y el ejemplo más visible con el que comenzaste fue la idea de un trío. En función de esto yo te pregunto, ¿el llevar a la práctica o el concretar una fantasía respecto de un trío beneficia o perjudica la sexualidad de esa pareja? Mira, es un tema que tenés absolutamente todos los rangos. Ajá. Hay parejas que digamos, una tercera, tanto sea varón o mujer, sí, el mismo género o el otro. Sí. O en el caso de parejas homosexuales puede ser la misma o puede ser alguien diferente. Sí, sí. Tenés todo, Luis. Parejas que han terminado y que no han podido superar esto. Sí. Y parejas que han desplegado su sexualidad y que ha sido un elemento de mucho disfrute y de un alto erotismo. Sí. Y que regularmente lo practican. Tenés todo el ámbito. Okay. Mi consejo es, por la experiencia que he tenido a través de este tiempo, es que traten de ser muy charlados. Sí. Y que estén los dos completamente de acuerdo. Ajá. Así sea la experiencia placentera, sí, o displacentera, va a ser un proyecto de dos. Lo que tengo en este momento que me surge es parejas que han sido arrastradas.
De los dos géneros, ¿eh? Sí, sí. El regalo para los 50, el regalo para el cumpleaños, bueno, le voy a hacer porque Entonces, cuando se ven forzados o se encuentran en una situación que no lo quisieron, pero bueno, fueron como sí, no suelen ser encuentros agradables y además después conflictos. Y también estoy acordando de distintas situaciones de pareja que pasaron. Las parejas que estaban supuestamente amados y que cuando se conectó no lo pudo sostener, por ejemplo. Bueno, yo tengo un relato, un ejemplo de una pareja con respecto al tema de los tríos. Ah, perdón, estamos hablando los dos juntos, ¿puede ser? Sí, justo se había cortado del otro lado. Sí. ¿Nos escuchás, Laura? Sí. No te escucho bien. No, te comentaba que tengo un relato, un ejemplo de la historia de una pareja con respecto a los tríos, a las fantasías sexuales, donde él la insta a ella a tener una experiencia o swinger o de trío, donde supuestamente el que más ganas tenía era él y ella de alguna manera se deja convencer, hasta que concretan. No sé si, repito, no sé muy bien si era una experiencia de sexo grupal o de intercambio, de swinger o de trío. Sí sé que era una experiencia donde intervenían más de una persona, además de ellos dos. Conclusión, ella está desnuda frente a él, como para tener algún tipo de intercambio sexual con alguien, y él no tiene erección en ese momento. Qué notable, ¿no? Donde quien insta a una experiencia de la que surge o resulta que a él no le resulta muy gratificante que digamos. Por eso ahí es donde de pronto sería la teoría de, en la fantasía la situación lo súper cachondeaba y era algo que quería, la fantasía le servía como instrumento y como motor para el deseo, pero cuando lo tuvo que experimentar no lo pudo jugar. Y claro, verlo en carne propia debe ser bastante fuerte todo eso además. Sí, aparte, digamos, a ver, lo cual está bueno, a ver, desde lo terapéutico diría, bueno, estuvo bueno, lo probó, no le gustó, se sacó como la curiosidad. Sí, la curiosidad, no pudo, no supo, no quiso, no era la situación, no era el momento, pensó que le iba a generar mucho más, porque la fantasía sí le generaba, pero lo llevó a cabo. Digo, igual es bastante diferente la experiencia que puede llegar a ser, digamos, de un trío de lo que es swinger. Swinger, digamos, implica un compromiso bastante más fuerte. Claro. Porque, digamos, el trío es, de última están los tres jugando lo mismo. Swinger, como a veces lo que se plantea es un intercambio, ahí ya también es un poco más complejo porque implica que tenés que aceptar que tu pareja va a ir con otro. Interesante el tema, prometemos, no es tan fácil. Prometemos hacernos cargo del desarrollo del mismo en un futuro. Laura, ha sido como siempre un placer conversar contigo un poquito más de media hora y desde ya gracias por tu participación. Te volvemos a ver dentro de un mes. ¿A qué dirección pueden contactarse aquellos interesados en ampliar estos conceptos? Después se lo paso a producción, así paso mail y todo. Dale, gracias, Luis. Por favor, un beso placer. enorme, gracias Diego. Diviértanse con las fantasías. Dale, gracias. Fue la palabra de Laura Cardellini, licenciada en psicología y sexóloga, y nos vamos a una tanda. Muy bien, nos habilitó. Sí, claro. Si nos dio el ok, hay que fantasear. Vamos a fantasear. Dale, chau. Seguinos en Instagram.